Muy buenas noches y bienvenidos al programa de Educación y Cultura de Pymes Perú RTV. El día de hoy tenemos invitados muy especiales que han recibido inclusive un premio al trabajo y el esfuerzo realizado, y esto obviamente favorece a los alumnos. Y también tenemos a una bella maestra. Quiero compartir obviamente la conducción con Jorge Guillén. Buenas noches, Jorge, qué gusto poder compartir contigo un nuevo programa. Excelente, creo que los invitados de hoy van a engalanar, ¿no? Nuestra semana, y obviamente, sobre todo la acreditación internacional, que es muy importante que las universidades peruanas estén en el top. Creo que hay un avance y hay que reconocer eso, que es un trabajo arduo del profesionalismo, en el cual los docentes están en la universidad, y también vamos a ver sobre la lectura, que es tan importante, que estamos trabajando durante todo el año. Así es, y para hablar acerca de la acreditación internacional, y eso en realidad es que lo que busca Pymes Perú en el tema educativo es poder resaltar a todas estas instituciones, organizaciones que logran favorecer y obviamente brindar jóvenes con otro tipo de nivel que permita pues hacer que nuestro país también crezca. Tenemos el día de hoy con nosotros al magíster Alberto Fernández Bringas. Él es jefe de la carrera de Administración en Salud, y a la doctora Lucero Caguana Hurtado, directora de la Escuela Profesional de Administración de Salud Pública y Salud Global de la Universidad Cayetano Heredia, quienes acaban de tener la acreditación internacional. Bienvenidos y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias de poder compartir con nosotros. Quisiéramos que nos comente un poco acerca de este reconocimiento que ustedes acaban de obtener, y obviamente me imagino que tiene toda una trayectoria para poder lograrlo, ¿no? Comparta con nosotros y obviamente con nuestro público cómo se ha desarrollado. Muy bien. Respecto al tema de la acreditación es un mecanismo por el cual las instituciones reconocen, digamos, la forma de trabajo que realiza una institución. En este caso, hay instituciones del mundo internacionales que evalúan cómo es el trabajo educativo de una institución universitaria. Entonces, a ese proceso en el cual hay una institución internacional acreditada y digamos, muy reconocida, que evalúa una institución universitaria, se le llama acreditación, y en este caso es una acreditación internacional, porque es una institución internacional que es la que nos hace esa evaluación. Entonces, en la carrera de Administración de Salud, nosotros nos propusimos el tema de la acreditación ya hace varios años, digamos. ¿Por qué? Porque este proceso implica 3 grandes etapas. Una etapa es una autoevaluación, que es como un diagnóstico, donde nosotros lo hacemos como institución. Nosotros mismos hacemos esa autoevaluación, pero con los criterios que nos da la entidad acreditadora. O sea, nosotros al comienzo de este proyecto conversamos con una entidad acreditadora, que en este caso fue el Instituto de Acreditación de la Calidad de Chile, ¿no? Es una institución que es parte de una institución mayor, que es una red de universidades de Sudamérica y Latinoamérica, que se llama CINDA. Entonces, este Instituto de Aseguramiento de la Calidad ha desarrollado un conjunto de estándares, un conjunto de criterios de lo que significa el buen trabajo educativo universitario. Entonces, con esa herramienta, digamos, con esa guía, nosotros desarrollamos el diagnóstico, o lo que se llama la autoevaluación. Y ese proceso lleva varios meses. ¿Por qué? Porque implica, por ejemplo, que nosotros, digamos, conversemos con los profesores, conversemos con los estudiantes, conversemos con los egresados, ¿no es cierto? Veamos también cómo marchan nuestros procesos educativos, vemos cómo va la satisfacción de nuestros estudiantes, también con los trabajadores administrativos. Entonces, en realidad, digamos, es un trabajo holístico, o sea, un trabajo que ve todas las partes de la organización, a ver cómo estamos, qué opinan nuestros estudiantes, qué opinan nuestros docentes, cómo estamos entregando nuestros servicios, ¿no? Cómo están también saliendo nuestros egresados y cómo lo ven nuestros empleadores. Por ejemplo,
Si ustedes tuvieran un egresado nuestro, también ustedes tendrían que entrar a opinar sobre ellos y nosotros valoraríamos su opinión para poder mejorar, digamos, porque el propósito de toda iniciativa de calidad también es la mejora continua. Es decir, que a partir de estas opiniones, a partir de estas visiones y a partir de estas recomendaciones, porque lo que sacamos de este proceso de autoevaluación es básicamente un conjunto de oportunidades de mejora, ¿no? Que nos llevan a mejorar, como su nombre lo indica, sea algún tema que falta corregir, o sea que tenemos que elevar el desempeño, ¿no? Entonces, esa etapa es la etapa llamada de autoevaluación. Una segunda etapa es la llamada visita externa. Esa es cuando ya viene esta institución, digamos que es la institución internacional, a visitarnos. Entonces ellos vienen a observar en campo, ¿no? Cómo están nuestras instalaciones. Ellos mismos conversan directamente con los empleadores, con los egresados, con los estudiantes, con los profesores, con los administrativos, para ver de primera mano qué opinan, ¿no es cierto? Y contrastar contra lo que nosotros hemos dicho, por supuesto, ¿no? Es decir, vienen a hacer una especie de auditoría, digamos, ¿no? Pero siempre con el propósito de la mejora continua, ¿no? Entonces, al final de esta etapa, de esta visita que hacen ellos, pero claro, ellos antes ya recibieron toda la información de la autoevaluación, ¿no es cierto? Ellos recibieron todo el diagnóstico que hicimos, lo recibieron, y después ellos lo revisan, se dan su tiempo para revisar, y después ya con esa información que tienen, vienen acá, ¿no? A contrastar con el campo, ¿no? Ese es un poco lo interesante. Y luego de esa etapa, ellos ya, digamos, como que ya se llevan una impresión bien informada, por supuesto, porque ya han tenido la documentación, ya han hecho una verificación de campo, y la analizan a profundidad en sus equipos, y luego de un tiempo, digamos, que normalmente está alrededor de un mes, ¿no? Ellos dan su veredicto, ¿no? Dan la decisión de cómo consideran ellos que estamos nosotros en términos de calidad educativa, comparándonos con niveles internacionales, ¿no? De hecho, quiero decirles que las personas que vienen a visitarnos son de diferentes países, por ejemplo, vienen de España, de Colombia, de Argentina, ¿no? De Chile mismo, en fin, de varios países que son seleccionados por esta entidad acreditadora, son seleccionados de manera totalmente independiente, por supuesto, ¿no? O sea, la entidad acreditadora es una entidad que organiza todo el proceso, pero estos consultores, digamos, estos son gente muy experta en el tema de la educación universitaria que da su opinión sobre este tema, ¿no? Pero ellos no son parte ni de nuestra universidad ni de esta entidad. Entonces se garantiza la independencia en la opinión. Y bueno, luego de esta etapa, que es la etapa en la que ellos visitan, entonces la tercera etapa es la decisión. Entonces ellos ya emiten un informe donde nos dicen las observaciones que ellos han encontrado, ¿no? Sus recomendaciones, y como balance final deciden pues el otorgamiento de la acreditación. Y nosotros tuvimos pues el hecho que nos alegró mucho de que nos dieron una acreditación y nos dieron por 5 años, que es digamos, el plazo máximo que dan, es como que nos dan una muy buena nota, ¿no? Porque claro, por ejemplo, podrían encontrar que a alguna institución educativa le dan 1 año nada más porque de repente le encontraron algunos problemas ahí, ¿no? Y entonces pues, tienen que resolverlo rápido porque ya, entonces otros le dan 3 años y 5 es el máximo. Entonces, felizmente a nosotros nos dieron de 5 años y creo que eso fue mérito pues a todo el trabajo que se hizo. Ahora, ojo que siempre hay comentarios, observaciones que nos permiten mejorar, ¿no? O sea, siempre en el mundo no hay la perfección al 100%, pero sí el hecho que estemos acreditados nos dice que trabajamos con un enfoque de calidad, estamos atentos a lo que quieren nuestros usuarios, y si es que hacer mejoras, las vamos a hacer. Y nosotros en ese sentido creo que nos enorgullecemos de que toda la comunidad, todo el equipo de trabajo han logrado pues que lleguemos a este nivel que nos ha hecho merecedor a esta acreditación. Entonces, Sí, ese es doctor, quisiera hacerle una pregunta. ese. Mire, bueno, es por demás reconocido de que el Centro de Investigaciones de la Cayetano, no sé si me está escuchando, Sí, sí, se el escucha. Centro de Investigaciones de la Cayetano es muy reconocido, ¿no? Y sobre todo los parámetros que abre, es proyectos innovadores.
Y también respecto al impacto al mercado, sus egresados tienen muy buena posición y muy buen reconocimiento en el mercado laboral. Estamos hablando de aspecto médico, y eso obviamente habla muy bien de la formación universitaria que se tiene en la universidad. ¿Cómo cree usted que van a seguir influyendo ustedes en el mercado de salud en el Perú? Bueno, en el caso de nuestros egresados que son administradores de salud, ¿no? Nosotros estamos ya desde el año, digamos, 2004 generando egresados, porque esta carrera empezó en el 1999. Pero es una carrera que, digamos, que se ha focalizado en el nicho del sector salud, ¿no? Y nuestros egresados han ido ubicando tanto en el sector privado al comienzo más y luego también en el sector público. Y se han insertado con mucho éxito. Su tasa de empleabilidad es bastante alta, ¿no? Encima del 85%, ¿no? Cuando egresan. Y en ese sentido tenemos jóvenes y ya profesionales que están, por ejemplo, en MAFRE, en la clínica Ricardo Palma, en E-Salud, en el CIS también han estado. O sea, van rotando, también van cambiando a veces de organización y están contribuyendo pues al desarrollo de las organizaciones. También quiero decirles que ellos también reciben una formación que les permite generar emprendimientos en el sector salud, ¿no? En diferentes aspectos, productos o servicios del sector salud. Entonces también ellos desarrollan planes de negocio, ¿no? Y por el otro lado, últimamente ya con las nuevas legislación que nos induce, digamos, a generar tesis para su graduación, porque antes no era obligatoria la tesis, digamos, de bachiller, pero para el título, ahora ya han pedido que haya tesis para título y para bachiller, ¿no? Y trabajo de investigación. Entonces, y ya tenemos, por ejemplo, como 60 trabajos de investigación en tema de administración de salud prontos a salir, ¿no? Entre este año y el otro año. Así que en esa línea estamos trabajando. La doctora Lucero de repente también quisiera comentar algo al respecto. Gracias, Alberto. Efectivamente, mira, Jorge, nosotros estamos muy enfocados en servir a nuestro país, ¿no? Contribuir a la mejora de las condiciones de vida en este país y sobre todo formando a los mejores profesionales que podemos formar. Siempre nos han interesado tener una educación de calidad reconocida tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y como bien dices, o sea, ser innovadores en los espacios en que podamos trabajar. La acreditación, por ejemplo, es la muestra del esfuerzo continuo por ser mejores siempre, ¿no? La propia universidad, como tal, como un todo, tiene acreditación internacional, también con IAC, SINDA. Y esta vez logramos 4 carreras ser acreditadas, e incluso algunas renovar la acreditación que ya tenían, a pesar de la pandemia, porque eso que no debemos recordar que estos procesos de acreditación empezaron antes de la pandemia y tuvimos que, como todas las instituciones, adaptarnos a las situaciones que nos pedía el gobierno, medidas que nos pedía el gobierno para llevar a cabo la educación a distancia, por ejemplo, con los muchachos. Y luego, y eso implicaba, por ejemplo, hacer cambios en los procesos educativos, y luego con ello, a pesar de eso, seguir con todo el proceso de acreditación. Entonces, mostrar justamente que estábamos logrando formar profesionales que estén, no los profesionales para el presente, sino los profesionales para el futuro. Entonces, esto nos obliga siempre a estar justamente mirando en cosas nuevas, en ir modificando continuamente nuestra carrera, estar revisándola. Actualmente lo que estamos haciendo con la carrera de administración es justamente ver cómo ahora que tenemos esta época post-pandemia, que va a llegar, o endemia, como ya se les está llamando, cómo generamos profesionales que sirvan al país, y tal vez no solamente enfocados en salud, sino en otras áreas, ¿no? de la administración. Entonces, cada vez
vamos viendo qué necesita el mercado, hacia dónde va. Esta parte, por ejemplo, del emprendimiento que mencionaba Alberto, es algo que es cada vez más necesario. Necesitamos innovaciones para ir trabajando a la par de lo que requiere el país y el mundo. Entonces, Una de las cosas, vamos doctora, si me adoptando. permite, Sí, una de las cosas que se dio en la pandemia fue la falta de atención. Y exacto. obviamente la falta de preparación, y no hablo necesariamente del aspecto logístico, porque el Perú pues, está en el cuarto mundo, por no decir en el tercer mundo, en el aspecto de salud, ¿no? Y sobre todo en la salud pública. Entonces se hace, yo digo, la Cayetano va a continuar, va a masificar un poco las carreras respecto a la salud pública y global, o va a seguir priorizando la calidad antes que la cantidad de profesionales. Esa es una pregunta muy interesante y te agradezco que la haga. Primero, la primera parte que creemos que tenemos que mencionar, y agradezco que el tema, nosotros justamente como institución apostamos en la formación de profesionales especializados. Por ejemplo, nosotros somos la única institución en el país que tiene una carrera de salud pública y salud global, tal cual, ¿no? Que forma justamente profesionales que puedan estar llevando a cabo estas actividades con la comunidad para prevenir, antes de pensar en curar. La salud pública, lamentablemente, no es vista desde el ámbito médico siempre como lo más importante, porque nuestras sociedades siempre han estado viendo al médico como el que debe curar, ¿no? Si vemos al salubrista, lo pensamos que es más bien que cura poblaciones, a grupos grandes. Esa, por ejemplo, es una parte de la formación. Y los administradores en salud, que se han estado formando, tienen amplios conocimientos de salud pública. Entonces, las actividades que pueden realizar ayudan justamente a enfrentar esos retos. Efectivamente, no vamos a negar que la pandemia desnudó muchas de las necesidades, tanto de formación como de la propia infraestructura del sistema de salud. Debemos reflexionar fuertemente sobre cómo estamos organizando la respuesta a problemas de salud, ¿no? Y esto es algo que lo tenemos muy consciente dentro de la Facultad de Salud Pública y Administración, y creemos que debe estar inmersa dentro de la formación de los chicos, ¿no? Y nuevamente, o sea, ya pensando en futuro, esta no va a ser la única pandemia que vamos a vivir. Probable que tengamos otros retos. Entonces tenemos que generar en nuestros alumnos la preparación, ¿no? Ya no deberíamos repetir lo mismo, lo que nos ha pasado. Entonces estamos viendo. Y respecto a masificar, pues no es que estemos buscando masificar la formación. Queremos mantener la calidad, pero sí estamos conscientes que necesitamos más profesionales en salud, ¿no? Entonces no es, quisiéramos incrementar la formación, pero no llegando al punto de que ya no sean profesionales de calidad, como bien mencionadas. Porque el nivel, doctora, el nivel está en que nosotros estamos, creo que 1.6 médicos por cada 1000 habitantes, sin embargo Suecia, Alemania están en un promedio de 8 médicos, ¿no? Muy independientemente a las profesiones conexas que ayudan pues al médico, porque el médico tiene su determinada labor. Y lo que pensamos que tiene que haber equipos, claro, o sea, más que... Así es, muy aparte de la enfermera, del anestesista, muy aparte de todo un especialista en administración para que sepa cómo derivar al paciente, tiene que tener un conocimiento básico para que recién el médico tome acciones propias de su profesión. En Argentina estamos en 5. ¿Cuándo podemos pensar nosotros, porque tiene que ser un proceso lento pero seguro, ¿no? Ya que más o menos estamos viendo que cada 10 años hay pandemias de diferentes enfermedades, cada 10 años. ¿Estaremos preparados para el 2032, 2033 con una nueva pandemia? ¿Cuántos profesionales necesitamos formar? ¿Hay una proyección institucional o una proyección nacional frente a esto? Ya que ustedes también manejan, obviamente, seguramente ustedes también dan su opinión frente a la gestión de salud pública. ¿Hay un proyecto, hay iniciativas, se piensa ampliar el servicio? Claro, que primero tenemos, como te decía Jorge, penetrar en las nociones respecto a la importancia de la salud pública, ¿no?
creo que ha sido ha sido la frase de moda en estos 2 o 3 años. Sin embargo, las acciones que se hacen sobre salud pública no terminan de ser conocidas, ¿no? Y no se terminan de valorar. Yo les decía cuando presento, por ejemplo, la carrera de salud pública a los padres de familia, decían, las acciones de salud pública han salvado tantas vidas que tenemos ahorita un incremento de la esperanza de vida en 30 años de 10 años en las personas de Perú, por acciones de salud pública como dar el saneamiento del agua, la vacunación y varias cosas más que están relacionadas, ¿no? Estas cosas tenemos que seguir trabajando en eso. Respecto a la proyección de personal que se debe tener, esto no solamente es una labor de las universidades. Las universidades no deberíamos solamente pensar en nosotros, como, bueno, cuántos vamos a conformar, sino más bien es una conversación, y qué bueno que lo mencionas, porque creo que se tiene que estar discutiendo social, ¿no? El sector público, el sector privado, todos el sector educativo y otros sectores que puedan estar relacionados. Tenemos que estar hablando, obviamente, salud. ¿Qué es lo que deseamos como sociedad en la formación de profesionales? ¿Deseamos seguir teniendo médicos que nos resuelvan curaciones, o necesitamos, como le decía, equipos multidisciplinarios? ¿Sí? Creo que el futuro no es trabajar, o sea, cada profesional por su cuenta, sino todos en equipo ir resolviendo problemas, ¿no? Entonces, estos equipos, ¿quiénes los conformarían? Entonces, así podemos tal vez cerrar esta brecha de formación, porque no ves que vayamos a tener de un día para otro unos 5 por 1000 habitantes más médicos, como dices, ¿no? O sea, ni en 10 años no se va a formar, porque entonces caemos en esta parte que mencionas de masificación, y que ya no sabemos cómo están de calidad. Pero si tenemos equipos trabajando que pueden estar encargándose de más población, entonces las cosas cambian. Además, el otro punto que deberíamos estar viendo es, entonces, no nos centremos siempre en alguien que te atienda cuando tienes una enfermedad, sino trabajemos con personal que ya estemos previniendo Así es. o evitando que sucedan estos eventos, y entonces así podemos ir avanzando, ¿no? Esta es una de las apuestas institucionales de la universidad. Sí, doctora, mire, Eso. tomando eso en su consideración y tomando su exposición, es que el Perú, después de Haití y Guatemala, es el que peor sistema de salubridad tiene. Mire a qué países nomás le ganamos, después todos los demás nos ganan. Y no hay un proyecto transversal en todo esto. No sé si la universidad alcanzará a los equipos técnicos del Ministerio de Salud o a algunos foros de la peligrosidad de no tener agua potable a esos niveles. Por eso que también hemos tenido tantos fallecidos en el Perú, y sobre todo tenemos una pésima conducta de salud. No sabemos lavarnos las manos, no sabemos elegir alimentos altamente tóxicos que las gentes consumen. Entonces, va más allá de, como usted muy bien dice, de un aspecto de curar al enfermo, sino de la prevención. ¿Cuánto podemos hacer con la prevención? ¿En qué sectores nos tenemos que centrar? Ya que un país es vulnerable en 3 cosas: en su salud, en su educación y en sus fuerzas armadas. ¿Cuánto estamos haciendo por salud? Y creo que este año se ha estancado el presupuesto de la República en salud. ¿Cuánto se pudiera ayudar, como usted muy bien dice, con una buena logística, equipamiento, tanto a los hospitales, universidades y sobre todo convenios? La Cayetano tiene convenios internacionales ahora que tiene ya esta acreditación. Sí, estamos justamente empujando y vamos empujando más en convenios con otras instituciones nacionales e internacionales que puedan ayudarnos a no solamente brindar, por ejemplo, mayores cursos, abrir más puertas a nuestros alumnos, sino también ayudarnos a pensar justamente en hacia dónde vamos dirigiendo nuestras carreras, cómo vamos formando. Un estimado de cuánto es lo que se necesita gastar en el país para poder alcanzar, por ejemplo, una meta como cobertura universal de salud. ¿Se acuerdan que hace unos años era el año de la cobertura universal de la universalización de la salud, ¿no?
La Organización Mundial de la Salud calculaba que debería ser 6% del Producto Interno Bruto de gasto en salud. Estamos bastante lejos de esa cifra. Estamos en 2.3, creo. Incluso, no, ya estamos como en 3 y tantos. Allá. Sin embargo, podríamos tener más. Incluso estamos 3 puntos y tantos antes de pandemia. Se hicieron varias acciones para producto de la pandemia que incrementaron un poco el gasto, pero aún así estamos lejos. Esto requiere voluntad política, requiere trabajo conjunto. Entonces, la universidad trata de incidir en lo que está en sus manos, pero nuevamente, te insisto, o sea, esto es un asunto de todos, porque incluso en otras áreas hablaríamos de la salud en todas las políticas, que es como se habla ya en foros internacionales hace años. Lo que también pensamos desde la universidad, la universidad pues trabaja principalmente en formación de profesionales e investigación. Y nosotros, por ejemplo, apostamos mucho en la formación, en las carreras, en la formación de carreras, ¿no? Entonces, las carreras que no solamente implica la carrera de pregrado, sino en generar también especialistas que poco a poco vayan ganando más conocimiento y puedan ser tomadores de decisiones muy hábiles. Entonces, por ejemplo, en el caso de Administración de Salud, ¿no? Tenemos una carrera de pregrado de Administración de Salud que luego, si un chico quiere continuar, puede estudiar una maestría en Gerencia en Salud. Y entonces ya van a ser los tomadores de decisiones a futuro, ¿no? Igual es salud pública. Doctora, disculpe, ¿ustedes tienen pasantías? ¿Han logrado hacer pasantías? Algunas pasantías con instituciones, sí, nacionales, de todo, que por ejemplo tenemos en los últimos años de cada carrera, tanto de salud, de administración como de salud pública, hacen un año de externado, primero. Y este externado, como no dice, tiene que ver, antes del externado pueden hacer pasantías, pero ese externado, que es el último año, son las prácticas. Son prácticas que son cursos, no son, ¿sabes? Que casi siempre las prácticas profesionales son aparte de todos los cursos, ¿no? Estos sí van guiados, van acompañados, llevados para que los chicos estén ya desarrollándose e insertándose en el mundo laboral, pero ya conociendo y además desarrollando lo que tantas veces hemos visto que es necesario formar en nuestros profesionales, que son habilidades blandas, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, hemos apostado mucho en la evaluación de la formación de habilidades blandas, porque como saben ustedes, pues la pandemia también nos orilló que algunas de estas habilidades se perdieran, ¿no? Estar atrás de una pantalla, no ver a personas, etcétera, iba reduciendo estas capacidades para el trabajo. Entonces, sí creemos que es muy importante estar viéndolo, trabajándolo y además exponiendo a los chicos a estas situaciones en las cuales van a saber, acompañados por nosotros, cómo también lidiar frente a, por ejemplo, problemas de la vida real con equipos de trabajo, ¿no? Incluso esto es algo que queremos también promover, ¿no? Que al final las prácticas no sean individuales como que casi siempre lo hemos hecho, sino que vayan con otros profesionales en formación y entonces puedan ir generando mejores aprendizajes. Todas estas cosas, les digo nuevamente, son cosas que quisiéramos seguir avanzando. Esa es nuestra apuesta. Y como te decía, tenemos esas formaciones también de líneas de carrera que consideramos que son bastante buenas para cualquiera que quiera seguir trabajando en los temas, pero además para el mundo laboral. Si un chico, les digo, si un jovencito que se formó está con ganas de hacer un emprendimiento o hacer algo y luego desea profundizar sus conocimientos, puede llevar un posgrado, ¿no? Que le ayude a desarrollar más estas actividades y tal vez desarrollar su emprendimiento o insertarse en otro espacio donde puede ir creciendo más, ¿no? Entonces, estas cosas las tenemos ahí mapeadas. Realmente el reconocimiento internacional nos pone en un muy buen pie y siempre, sobre todo, el médico, la enfermera peruana con tantas carencias, siempre ha quedado bien,
siempre ha quedado bien. Eso es algo que hay que reconocer, ¿no? No hay agua, no hay sistema de carreteras, no hay sistema de ambulancias, no hay facilidades, las medicinas son muy caras porque hay altos impuestos, pero sin embargo el médico, la enfermera, el trabajador social, todo lo que son trabajadores de salud, siempre han hecho maravillas para que este país pueda seguir operando y seguir siendo un país viable. Esperamos nosotros de que realmente este reconocimiento sirva para ustedes como un impulso y que no se queden en eso. Yo personalmente hice mi segunda especialidad en el aspecto de educación con la Cayetano Heredia, así que tengo ese logo yo en mi casa, ¿ya? Y obviamente sí son exigentes. No me, a Pero veces, eso es bueno. Ahí justamente está el claro, claro. profesional. Denota que el título de la Cayetano tiene un valor en el mercado, ¿no? Porque no todos vamos a trabajar en el aspecto público, sino también en el sector privado. Entonces tiene un valor de mercado y por eso yo, realmente para que le hayan dado ese reconocimiento, tiene que estar en un top dentro de las universidades. No sé, Jessica. Así es, definitivamente para poder rescatar un poco todo este conglomerado de acciones que ustedes están desarrollando para poder potenciar, pues obviamente una universidad que ya tiene un prestigio ganado y que con esta acreditación internacional, pues sienta las bases de que esto sigue para adelante y para mucho más, ¿no? La calidad, la necesidad del usuario, en la prevención, que son los lineamientos que ustedes han tomado de esta pandemia también, obviamente, para poder hacer que todos sus egresados puedan tener esa facilidad quizás y esa rapidez en el accionar para que esto pues no sea tan catastrófico quizás como lo que nos cogió en ese momento de pandemia y que obviamente no nos esperábamos ninguno, ¿no? Qué bueno saber que toman acciones de prevención que están haciendo que la universidad crezca y además que dejen a nuestro país por lo alto, porque hay que reconocer, una acreditación internacional no es fácil. No es fácil porque es un trabajo general, o sea, no estamos hablando de una sola persona, sino un trabajo de equipo de docentes, coordinadores, el mismo hecho de poder llegar al alumno, que es la parte final, ¿no? De poder darle lo mejor y que él pueda proporcionar hacia afuera, trabajar con otras personas, una labor obviamente invaluable porque van a diversos sitios, obviamente como acaba de decir Jorge, ¿no? Con muchas carencias, pero con el corazón de que las cosas pueden salir bien. Miren, yo quiero manifestar, por ejemplo, que el Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad, el IAC, forma parte del Centro Interuniversitario de Desarrollo, el CINDA, y este está autorizado por el CINEASE desde 2016 como agencia acreditadora para programas de educación superior en el Perú. Gran premio, felicitaciones de parte de Pymes Perú, una alegría poder tenernos con nosotros el día de hoy y que nos hayan podido mencionar esto, porque yo creo que muchas universidades deben tratar de buscar lo mejor para ellos, porque esa es la mejor forma de proyectarnos con lo que van a ser el futuro de nuestro país. Un gusto haberlos tenido con nosotros, esperamos poder tenerlos en otra oportunidad y obviamente poder compartir con nosotros estas alegrías, estas formas que están tomando para poder mejorar y hacer que nuestro país crezca cada día más. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Muchas Jessica, gracias. nada más aprovechando el espacio, Jessica, Jorge, Sí. Romualdo, o sea, cuando ustedes deseen, nosotros estamos muy abiertos, como decía Alberto, a lo que piensen los empleadores, las personas que quieran estudiar, están egresados, etcétera. Y nos parece importantísimo siempre el escuchar, por ejemplo, las necesidades de formación, de capacitación, actualización, que tengan. Entonces, les extiendo una invitación para que si gustan como institución que desean hablar, por ejemplo, bueno, es que nosotros creemos que, por ejemplo, necesitamos formarnos más en esto, con todo gusto. Tienen las puertas abiertas para que, y nuestros oídos abiertos y todos nuestros sentidos abiertos para poder escucharlos y saber en qué podemos contribuir, ¿no? Y ayudarnos. Excelente. Jorge, estás con el micrófono para allá. Sí, una última pregunta antes que se retire, por favor. Dígame, ¿hay categorización para los estudiantes? ¿A qué se refiere como Las pensiones. categorización? Las De pensiones. pensiones, sí, sí, así es.
Ah, Así muy es. bien. ¿Y cuándo sería la próxima examen de admisión? Para tener en claro. Estamos pensando para las convocatorias del 2023. Incluso tenemos para los programas de maestría y los programas de pregrado, que si gustan, podemos estar en contacto y les podemos pasar mayor información. Excelente. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias, señor Alberto Fernández Bringas, jefe de la carrera de Administración en Salud, y a la doctora Lucero Caguana Hurtado, directora de la Escuela Profesional de Administración en Salud Pública y Salud Global de la Universidad Cayetano Heredia, que en este momento han obtenido la acreditación internacional. Bendiciones, éxitos y a seguir avanzando por nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas Las puertas gracias. abiertas para Muchas ustedes. gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vamos a la publicidad, por favor. En el Perú anualmente ocurren alrededor de 70.000 casos de cáncer, siendo una de las enfermedades con las cifras de incidencia más altas en nuestro país. ¿Pero sabías que esta enfermedad se puede prevenir? Te presentamos Mauchis, la primera plataforma virtual con inteligencia artificial que trabaja las 24 horas, los 365 días del año y de manera gratuita para todos. Encuéntranos como mauchis.org o Mauchis en Facebook. Envíanos un mensaje vía Messenger con alguna duda, consulta o información que desees saber sobre los tipos de cáncer y obtendrás una respuesta en cuestión de segundos. De esta manera podremos evitar que esta enfermedad siga avanzando. Mauchis no solo busca la prevención, sino la concientización y la importancia que se le debe dar a esta enfermedad. Súmate tú también a esta cruzada inteligente. Juntos lucharemos contra el cáncer. Buenas noches, continuamos con el programa y tenemos con nosotros a María Elena Catacora Valdés. Ella es directora de la Asociación Redes, autora de Nueva Semillita, y el tema de hoy será didáctica en la lectura y la escritura. Buenas noches, estimada María Elena, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, Jessica? Buenas noches, Jorge, y buenas noches a toda tu audiencia, a todo tu público también que te sigue, que los sigue a ustedes.
Muchísimas gracias, María Elena. Mira, hablamos de didáctica en la lectura y la escritura. En Así es. realidad, este tema es bastante, es muy bonito en el momento que trabajamos con niños pequeños, ¿no? Pero cómo se va perdiendo en el transcurrir del crecimiento y esta falta de hábito lector. ¿Cómo manejas tú el tema de la didáctica para poder trabajar la lectura y la escritura? Mira, es importante todo lo que has dicho. Empezamos con los niños trabajando muy bien, pero esto se va perdiendo, ¿no? Tú lo has dicho, se va perdiendo en el camino, a tal punto que nuestros niños llegan a veces, muchas veces llegan a sexto, primero, segundo y desertan, dejan el colegio, o sea, abandonan la escuela. Más bien yo diría, la escuela o sea, los obligó a salir. ¿Por qué? Empezamos formando a los niños y no continuamos fortaleciendo este aprendizaje. O sea, un niño no se hace lector en un año, o sea, no se hace lector en primero y segundo grado. Esto todavía hay que fortalecer. O sea, el niño tiene que automatizar su lectura, escritura, encontrarle el gusto, entender. Y eso se hace pues tercero, cuarto, hasta quinto, recién está logrando esto el niño, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos ya, segundo grado, se viene la evaluación ese, hay que prepararlos. Y entonces empezamos enviando o trabajando lecturas de comprensión cuando el niño ni siquiera, o sea, ni siquiera está pues en ese proceso de comprender. Lo enfrentamos a lecturas, no entiende, obviamente no le va a gustar. Y lo único que hace es alejarse y alejarse. Entonces, ¿qué propongo yo? Trabajar estos 2 primeros grados, formando únicamente, fortaleciendo lo que es la lectura inicial, pura lectura por placer, o sea, leer y escribir por puro placer. O sea, nada de estar preguntando todavía si entendió o no entendió. El niño leyendo, es que va entendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, a su ritmo que vaya avanzando, tercer y cuarto grado todavía habría que seguir fortaleciendo, haciendo que el niño lea más, produzca también, porque cuando está entendiendo, está en condiciones también de producir, de escribir, no solamente oraciones, ¿no? Ya puede escribir adivinanzas, poesías, según cómo le orientamos, el niño va escribiendo, va produciendo, en la misma medida que produce, va entendiendo, y si le encuentra el gusto, pues lo sigue haciendo. Pero para gustarle, tiene que parecerle fácil. Cuando para el niño es fácil, le gusta, pues ¿a qué niño no le gusta hacer lo que está fácil, no? Entonces, trabajamos de manera lúdica, como jugando, si es que hay dificultades, insistimos en las dificultades, pero de ese error se aprende, el niño aprende del error, la lectura es un proceso, ¿no? Todo lector se inicia pues equivocándose, como todo proceso tiene sus momentos, ¿no? Entonces, hay que aceptar eso, la lectura es un proceso, el niño transita por estos procesos con nuestra ayuda, y si hacemos lo que realmente corresponde, no tendría por qué complicarse, no tendría por qué sufrir, todo sería como lo es realmente fácil cuando sabemos hacerlo, ¿no? Doctora, una consulta. Mire, yo trabajo en un colegio del Estado y los niñitos de primaria les gustan mucho los libros, pero con dibujitos. Y eso se ha dejado de producir, ¿no? Entonces, demuestra que estos niños ya cuando llegan a secundaria, ya obviamente pueden leer en blanco y negro, pero esos dibujitos, esos cuentos de primaria, se han dejado de producir y muchos se refugian en el Internet. ¿Qué podemos hacer? Porque no existe esos cuentitos con dibujitos especializados para primaria. Entonces, sí hay la curiosidad del niño, hay las ganas de descubrir nuevos mundos, ¿no? Y les gusta mucho la literatura, los cuentos, les gusta mucho. Todo se ha cambiado por películas, por Netflix, por Internet. ¿Cómo podemos hacer lo que somos maestros para que el niño se siga interesando? ¿Alguna recomendación? Bueno, sí, o sea, mucho podríamos hacer.
para empezar, digamos, ofrecerle textos, textos pequeños referidos a su entorno. El niño lee y encuentra, encuentra sus paisajes, encuentra sus personajes, encuentra sus danzas que él mismo baila, ¿no? Encuentra sus platos típicos. Le gusta eso, pues le gusta, ¿no? Y no, como tú dices, no hay. No hay, entonces, simplemente, pues yo creo que el Estado debería de promover que por regiones se brinden estos libros a los niños. O sea, cada región de manera independiente. O sea, no puede ser que con un solo libro se pretenda pues educar a todo el Perú, tan diverso que es, ¿no? Entonces, y bueno, pues, y para esto, bueno, exigimos que se cumpla la norma, otro libro, no puede haber. O sea, si no hay el libro del Estado, el niño no lee. Y el papá también anda pensando eso, ¿no? No, el Estado ha mandado el libro, entonces no podemos comprar, no. Pero así no es, pues, ¿no? Entonces, ya no se puede, no se puede comprar, pero entonces que se haga, que cada región haga sus libros, que el Estado permita que cada región haga los libros, que permita que sus mismos profesores produzcan. Y el profesor sabe qué le gusta al niño. Es muy diferente hacer un libro cuando eres profesor y es diferente hacer un libro cuando eres pues ya funcionario. Cuando ya pierdes el contacto con los niños, ya no sabes qué les gusta. Y envías un material que no siempre tiene buena acogida. ¿Por qué? Porque quienes lo han hecho no siempre son profesores, ¿no? No siempre están en contacto con los niños, ya no saben qué les gusta. Cuando uno no está en contacto con los niños, ya no sabe qué les interesa. Pensamos, eso debe ser, y todo general, todos los niños tienen que leer lo mismo, y a veces es tan ajeno. Yo recuerdo textos de primer grado: a mi burro le duele la cabeza, el médico le puso emplasto de lechuga, en lugares donde no hay ni lechuga, donde ni emplasto conocen los niños. ¿Qué significativo puede ser, no? O sea, ¿qué le va a llamar la atención una lectura así? Pero si fuera algo de su entorno, para empezar, y después ya puede ir conociendo también, ¿no? Después ya más bien es necesario que con los textos conozca pues otros entornos. Sí, es cierto. Nosotros en el Perú vemos que la diversidad es un problema cuando la diversidad es una riqueza. Por lo Claro, tanto, si lo vemos así. nos puede dar, nos puede exigir mayor creatividad para atender a una población de determinado sector, ¿no? Por ejemplo, los cuentos de nuestros ancestros no están escritos y hay tanta riqueza ancestral, ¿no? No está escrito, pero no existe pues el fomento. Cuando hubo un ministro hace poco que quería fomentar a los lectores provincianos, simplemente no duró, lo sacaron porque hay pequeño grupito que son los grandes intelectuales, que son los únicos que pueden producir cuentos. Entonces, esa apertura, como usted muy bien dice, contextualizada, no se está abriendo, ¿no? Y no hay un fomento, no necesariamente la lectura, la producción literaria. En Perú, el promedio es que lee 3 libros al año, y eso, mientras que en Canadá y en Estados Unidos están por arriba de 10 cada uno. Entonces, ¿cuándo vamos a cortar esa brecha si no favorecemos y fomentamos la producción de textos, ni siquiera escolares, ¿no? Simplemente libros de lectura corta? Entonces, no existe ¿cómo se llama? El impulso, ¿no? Porque no existen lectores, pero eso es una contradicción, porque yo veo que los niños sí quieren leer. Lo que pasa es que no tienen el material para leer. Y ojalá, como usted muy bien dice, doctora, quitemos esa prohibición de que el niño lea otros libros y solamente tenga un pensamiento único. Ojalá que se rompa eso. Realmente, conozco amigos que son gráficos y hacen hermosos dibujos que podrían muy bien coexistir con los que son literatos. ¿Cuánto cree usted de nuestra provincia, sobre todo la cultura andina, se ha plasmado, más allá de Garcilaso de la Vega, de unos cuantos hombres, se ha plasmado en la literatura peruana? Porque está bien, tenemos a José María Arguedas, pero hace 15 años que tenemos a José María Arguedas y no cambiamos de autor. ¿Qué riqueza puede haber ahí en eso, doctora? Bueno, pero
Yo advierto también que hay docentes que además, o sea, sin contar los autores que has mencionado, que es un poco difícil adaptar sus lecturas para niños de primaria, digamos, primero, segundo grado. O sea, hacer niños lectores con los autores que has citado todavía es un poco complicado. O sea, eso queda para después. Entonces, ¿qué hacemos pues con nuestros niños que están en primero, segundo, tercero, cuarto grado? También hay iniciativas, ¿no? Hay maestros que sí permiten a sus niños crear, permiten la visita de padres de familia que cuenten, permiten la visita de abuelos, abuelos que relatan historias, que cuentan costumbres, que cuentan un bautizo, porque en los pueblos pues un bautizo no es como se bautiza en la ciudad, ¿no? Una Entonces, tradición. todo es una tradición tan bonita y los abuelos cuentan, ¿no? Entonces, también se trata del ingenio del profesor, que sí hay, o sea, sí hay muchos maestros que reciben visitas para que el niño conozca de su entorno, lo saca también, lo sacan, los llevan, ¿no? A algún restaurante, a algún lugar donde alguien que cocina algo, una receta única en un lugar X, ¿no? Una persona, la familia ya conocida por preparar ese plato, entonces los maestros llevan a visitar ahí a los niños conocen, o sea, conocen directamente esa situación y ellos pueden también crear sus textos, ¿no? Eh, de esa manera, yo pienso que hay maestros y hay instituciones educativas que sí también se aseguran, ¿no? De que se conozca la tradición, la cultura de la comunidad. Mire, una anécdota. Hace 4 días vino, la semana pasada vino un niñito de primer grado de primaria que no sabe leer, pero le pide a la bibliotecaria, dame un libro que me lo quiero llevar a mi casa. Pero el reglamento del colegio no se lo permite a un niño de primer grado de primaria. ¿Le parece a usted adecuada ese criterio administrativo? Por supuesto que no, porque el niño quiere ser un lector autónomo. Y la escuela, la biblioteca, pues tiene que permitir que los niños sean lectores autónomos. Si se va a llevar un libro, que se lleve. Para eso tiene su registro, pues el niño llevará para que alguien le lea en la casa. En la casa de repente no hay libros. Más bien sí, deberían de salir los libros, deberían de estar controlando cuántas familias llevan los libros, cuántos no. Para eso está la biblioteca, porque si no, no es biblioteca, pues es un cementerio de libros, ¿no? Los libros Así, tendrían que estar circulando y asegurarse en este salón, esta familia no lleva libros. Entonces, el profesor va a consultar qué pasa con esta familia, por qué no lleva libros. A veces la familia ni sabe que hay biblioteca también. Así es. así es, así es. Mira, Jorge, justo con lo que estaba comentando María Elena, hace poco tuvimos a la Municipalidad de Lima, que justo estaba mencionando acerca de estas bibliotecas que han colocado en las estaciones para que la mayoría se pueda llevar. Y algo que es muy cierto es que el hecho de que la lectura de todas maneras se fomenta en familia. O sea, cuando el hijo no ve que un padre lea algo, una revista, un periódico, pues también empieza él también a generar lo mismo. Y otra cosa también muy importante es el tema de la creatividad. A veces creo, puede pasar que no solamente es en casa, sino en la escuela, el hecho de cortarles la parte creativa. Es decir, a veces quieren expresar algo y, bueno, en este momento vamos a cambiar de tarea y hacemos otra cosa y quitamos esa hilación, esa posibilidad de que el niño pueda crear, que es tan humano y que obviamente te lleva a ilusionarte, ¿no? Otra cosa que has mencionado, Marilena, es estas salidas que yo recuerdo, ¿no? El día que uno iba a ir a algún sitio fuera de la escuela con los compañeros, esa ilusión de poder salir de la escuela, los pequeñitos, ¿no? Y poder contactar. Yo creo que también eso se ha ido perdiendo mucho en las escuelas, no tanto, no por la pandemia, desde antes de la pandemia, ya ese poder tener contacto con la realidad y que obviamente
tienes mucha razón en el tema de los gustos y necesidades. Si hubieran libros que fueran regionales, donde el niño pueda ver lo que le sucede a él, lo que le pasa, sus vivencias, en ese mismo texto, yo creo que tendríamos muchos creadores de historias, porque a veces pensamos que los libros, uy, no, qué difícil hacer un libro, ¿no? Qué complicado producir, ¿no? Y sin embargo, yo creo que sí lo tenemos por dentro, sí lo podríamos hacer, pero nos cerramos algunas puertas nosotros mismos o nos las cierran cuando somos pequeños, ¿no? A la hora de no poder expresar. María Elena, ¿cómo consideras tú la posibilidad de que un niño pueda expresar y cómo consideras tú los tiempos que a veces en las escuelas se marcan, ¿no? Cada 30 minutos cambiar otra cosa y no todos los niños contestan en 30 minutos, no todos van a responder, unos sí y otros no. ¿Cómo ves ese aspecto? Bien, los tiempos, bueno, la hora pedagógica es 45 minutos. Generalmente para trabajar el área de comunicación son pues 2 horas pedagógicas juntas, ¿no? Llamamos un bloque antes del recreo. Entonces son 90 minutos en que el niño tiene que sentirse motivado, tiene que hacer generar sus ideas, producir y, digamos, presentar el primer borrador. No alcanza el tiempo definitivamente, pero podemos hacerlo por partes. No alcanza el tiempo y además que también va a ser muy pesado que tenga que hacerlo todo en ese tiempo, ¿no? Entonces hay que hacerlo por partes. Hay que hacerlo por partes y podría ser, primero ya se motiva. De todas maneras tiene que haber un momento en el que el niño se motive. Nadie crea con la mente en blanco. Hay que motivarlo. Así es. Luego el niño piensa. Si es que lo que tiene que hacer puede ser una poesía, un cuento. Si es que es algo pequeño, es posible también hacerlo en ese tiempo. Es posible. Cuando ya mi niño ya escribe fluidamente, entonces sí puede escribir. Cuando no, va a llevar pues su tiempo, ¿no? Va a llevar su tiempo. Ahora, si yo quiero que haga un cuento, cuando el cuento es pequeño y ahora hay pues los conectores, los clásicos conectores, que se hace un cuento pues en 2 minutos. Había una vez un sapo que se encontró con una mosca. Entonces fueron muy amigos. Finalmente se fueron a una fiesta y el niño aprende, o sea, aprende el uso de los conectores y su cuento le sale pues así en 15 minutos, ¿no? Y luego escribirlo, ahí escribirles otro tema también, porque ahí las pausas, las comas y todo eso para que se entienda bien el cuento, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es que va a depender de el género que el niño escriba, cuánto queremos, o sea, queremos que trabaje un cuento de muchos párrafos, un cuento pequeño, también va a ser de acuerdo al grado en que está el niño, ¿no? En poco tiempo definitivamente no lo va a hacer. No lo va a hacer. Nadie crea, bajo presión nadie hace nada. Y el niño más aún necesita su tiempo, o sea, necesita su tiempo, ¿no? Tiempo y libertad también. Qué Tiene que sentirse importante. libre en lo que está creando. Solo así va a fluir, porque si no, no fluye, pues. Porque no le puedo decir ahora tu cuento va a ser el sapo y la gallina, y sapo y gallina y nada más, y sapo y gallina. Y ya, ¿por qué? Porque yo, profesora, llevé pues mi gallina y mi sapo, entonces el niño tiene que hacer sapo y gallina, no. Vas a escribir un cuento, pero él, a ver, que quiere expresarse pues como realmente sienta, ¿no? De repente él tendrá sus personajes, sus situaciones que quiere comunicar. Y ahí, si es así, la producción va a fluir, ¿no? Si se siente libre, va a fluir. Entonces, Doctora, hay en alguna universidad norteamericana que habla que en los últimos 30 años se ha reducido el IQ de las personas. Después de la Primera Guerra Mundial, el coeficiente intelectual se había desarrollado, pero da la casualidad que desde el uso masivo del Internet, el IQ de las personas se ha reducido. Y una de las razones por el cual está sucediendo esto es porque no leen el escaso vocabulario que están teniendo las personas. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, el tema del vocabulario es, ahora se ha agravado todavía, o sea, después de lo que tú dices, se ha venido la pandemia y el tema del vocabulario agravó. Nuestros niños, para conocer, para que puedan tener vocabulario,
necesitan tener experiencias, necesitan salir. El vocabulario, la palabra la escuchan en el contexto y el significado de la experiencia. Esos 2 años de encierro realmente, bueno, no han estado en contacto con personas más que no sea su entorno, inclusive a veces no hablaban ni en la familia, ¿no? Entonces, se nota ahora, se nota con la pobreza de vocabulario del niño. ¿Y en qué momento vamos a notarlo? Cuando damos la lectura. Ya te hablo de chicos de sexto grado, y lo mismo pasa en secundaria. El niño se enfrenta a la lectura. Hay quienes a sus 14 años pues han ido y han salido del país no sé cuántas veces. Conocen mucho. Hay un conocimiento previo. Hay quienes solamente de su casa al colegio, de su casa al colegio. Entonces no hay vocabulario. O sea, hay pobreza de vocabulario. No va a entender el niño la lectura. No va a entender por qué todas las palabras son nuevas. Las palabras van a seguir siendo nuevas mientras no las use. Entonces, los profesores ahí pues tenemos que ser artistas para trabajar vocabulario. O sea, ahora tenemos que ponerle más atención al vocabulario. El niño tiene que incrementar su vocabulario. Entonces, frente a una lectura, se encuentra con palabras nuevas, explicar la palabra nueva. Yo, profesora, le explico. El niño encuentra la palabra en el contexto. El niño verbaliza ese significado. Construye oraciones. O sea, usa la palabra de tal manera que ya no es nueva, pues, porque mientras no la usa, la palabra sigue siendo nueva. Y bueno, ahí antes pues había la tarea de que busquen en el diccionario el significado. El niño busca en el diccionario, se busca, pues, pero igual se sigue sin entender. Mientras no usa la palabra, sigue siendo nueva. Y hay las formas, ¿no? O sea, hay las formas, hay estrategias específicas para tratar el tema de vocabulario, y es lo que ahora tenemos que aplicar. Porque realmente hay pobreza de vocabulario, entonces el niño no entiende. Es otra de las razones también por las que no entiende por la lectura. Y Porque por hay ende no va a pobreza de tener vocabulario. para poder leer. Obviamente tendremos un retroceso en este tema de la lectura. Y qué importante esto de poder aplicarlo, ¿no? Aplicarlo es un poco más complicado porque a veces en casa, obviamente no se practica este nivel de lectura y llegan a la escuela y a veces tener que estar mirando un libro y obviamente 2 años de haber estado mirando una pantalla, de que todo ha sido un poco más fácil, también no ayuda al maestro y como dice pues el maestro tiene que ser ahora un mago para poder ir cambiando palabras, para poder ir insertando en el niño nuevas experiencias y que lo traiga nuevamente a esos 2 años atrás donde todavía ya había un trabajo lector y que seguramente sabemos que muchos maestros lo hacen. Muchísimas gracias, María Elena, por tu presencia el día de hoy. Por haber compartido con nosotros estas experiencias acerca del tema de la lectura y la escritura, de la forma como los maestros debemos trabajar en las aulas, desarrollar la creatividad, ver el tema de producción, darles al niño lo que le gusta para que el niño empiece a querer el hábito lector y obviamente no quitarle un libro. Siempre darle, así no lo pueda leer, el solo hecho de pasar las hojas ya es una habilidad, ya es una posibilidad, ¿no? Y obviamente sentirse como nosotros, porque los niños miran a los adultos como parte de. Entonces yo creo que somos ejemplo. Empecemos a generar lectura. Creemos que hay organizaciones que están detrás de este hábito lector, pero tenemos que llegar a muchas más personas que de verdad empiecen a fundamentar que el niño va a llegar, obviamente, a ser un adulto, va a tener que ir a una universidad, va a tener que comprender textos mucho más complicados. Entonces es una habilidad que tiene que aprenderla cuando está pequeño y debe de gustarle para ser parte de este enriquecimiento cultural que debe tener nuestro país. Palabras finales, María Elena, por favor. Bueno, para terminar, está en las manos pues, de los maestros, de la familia también, porque si no hay modelo lector, el niño no lee. La escuela no lo va a hacer todo. En la casa tiene que haber un modelo lector. Si el niño ve a papá y mamá que lee, entonces va a tener el interés por leer. Y un llamado a mis colegas docentes para hacerle fácil el camino al niño. O sea, no le compliquemos, no le hagamos difícil. Está en nuestras manos. O sea, depende de nosotros al niño a atraparlo en la escuela, que se sienta a gusto en la escuela, que todo lo que hace en la escuela se puede, es bonito,
Y así vamos mejorando los procesos, pues estos procesos de aprendizaje de lectura y escritura, que es lo básico. Mira, que no es lo mismo que recuperar contenidos, porque muchos se están dando a recuperar contenidos. Lo que no se ha hecho en los 2 años, ahí estamos haciendo como locos. Eso lo vamos a hacer al año, al otro año. Nuestro diseño curricular es el mismo. Se va a seguir haciendo, pero lo importante es recuperar estos procesos de lectura y escritura. Solo así el niño va a poder transitar con seguridad por toda la escolaridad y bueno, pues por toda su vida profesional. Así es, María Elena. Muchísimas gracias por tus palabras, por el consejo que acabas de brindar para los maestros, para los niños y las puertas abiertas de Pymes Perú para poderte tener. Hemos estado con María Elena Catacora Valdés, directora de Asociación Redes, autora de Nueva Semillita, y nos ha tocado el tema didáctica en la lectura y escritura. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad, María Elena. Gracias Jessica, gracias Jorge, hasta una próxima oportunidad. Muchísima suerte. Para usted. Qué bien las palabras, en palabras tan sencillas, Jorge, lo que ha mencionado la señora María Elena, ¿no? El tema del trabajo lector y el impulso a los maestros a poder llevar a cabo un cambio. Creo que a veces nos estamos dedicando mucho a podernos poner al día de estos 2 años en temas y estamos dejando quizás de lado un poco el tema de las habilidades que demoran mucho más y que lamentablemente se quedaron atrás con esta pandemia. Sí, claro, el niño pues es altamente agresivo porque no sabe expresar sus sentimientos, no hay riqueza de vocabulario, como muy bien dice la doctora, y por lo tanto no sabe expresar sus sentimientos, sus emociones. Creo que una buena lectura lo va a hacer que sea una persona expresiva y va a evitar ser agresiva, porque a veces busca la agresividad como una forma de expresión, porque son carentes de un vocabulario adecuado para expresar sus emociones y sentimientos. ¿Cierto? Es muy importante para la convivencia, para una sana convivencia, ser un buen lector. Así es, así es. Cuanto más conoces, tienes más oportunidades también de de hallar soluciones a algún tipo de conflicto, ¿no? Así es. Cuanto menos conoces, pues menos posibilidad de poder encontrar una solución y por ende ir de frente a la agresividad. Realmente ha sido un punto muy importante. Jorge, vamos a la publicidad. Tenemos un evento, el campeonato de ajedrez, me parece. A ver. Tenemos un campeonato, exacto, ahí está. Ajedrez para emprender. Justo la semana pasada estuvimos hablando acerca de este nuevo proyecto con PYME Internacional, lo está asumiendo junto con el Club Villarrica de Oropesa de Huancavelica, que se encuentra con Joan Mamani, que es el subcampeón panamericano. Y obviamente la tarea es poder llevar a cabo el ajedrez en todas las regiones y que dentro de ellas, dentro de estas fechas de concurso de este deporte, pues puedan estar emprendedores y tengan la oportunidad de ofrecer sus diversos productos, especialmente productos naturales, que ahora, hoy en día, después de la pandemia, pues es necesario poderlos consumir. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Que aquellos emprendedores que deseen participar en este caso se van hasta Puno, este es en el Coliseo de Juliaca. Entonces, los emprendedores que se encuentren en Puno o los alrededores y que deseen participar, lo que tienen que hacer es donar un tablero de ajedrez. Y de esa forma se podrá juntar este material. Se está esperando que sean 200 tableros de ajedrez para que estos 200 tableros de ajedrez puedan estar repartidos en todas las regiones y así poder llevar a cabo campeonatos y obviamente darle oportunidad a los emprendedores para que sean un punto de venta. Entonces, este 24 y 25 de octubre se va a llevar a cabo en el Coliseo Cerrado de Juliaca en Puno, se va a llevar a cabo el campeonato de ajedrez Blitz para emprendedores, para los jóvenes y también obviamente la oportunidad para los emprendedores. Con PYME Internacional, innovando en la educación y el desarrollo. Hemos llegado al final del programa. Gracias, Jorge, por tu presencia, tus comentarios siempre acertados y obviamente tratando de llevarles a ustedes lo mejor. Muchas gracias. Una buena semana para ti. Excelente programa. Igualmente, un excelente programa. Nos vemos hasta el otro martes. Bendiciones para todos. Gracias.